Obviamente que esta manzana vino de un árbol de manzano. Y también esta fruta, el kiwi, fue producto de una semilla que era kiwi. Ahora, ¿cuál crees que será el fruto del reavivamiento? ¿Cuál será esa planta y ese fruto que produce el reavivamiento? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. Qué alegría es poder reencontrarnos nuevamente en tu programa Código Abierto. Realmente un deseo especial siempre para ti, que Dios colme siempre de bendiciones. Y por lo tanto, expreso un agradecimiento y un saludo especial a aquellas personas que nos siguen por el internet, por la radio, por la televisión. Y qué bueno es compartir contigo lecciones de vida eterna. Y bueno, permítame presentarte a quienes nos van a ayudar con el repaso de la lección. Por este lado se encuentra nuestro amigo Edgar. Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Gracias por estar aquí en el programa. Pero sabes, hay algunos amigos que quizás quieran conocerte, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, primeramente agradecerte por la invitación. Cuando yo egresé de la Facultad de Teología, me dediqué a la educación. Son 7 años que trabajo como profesor. Este año, por la gracia de Dios, estoy como director en el Colegio Adventista Carreño Ortuño, CLISA. Y permíteme preguntarte, ¿qué es lo más alegre y la mayor satisfacción que tiene un director de un colegio adventista? Bueno, como director es un reto grande y siempre me han gustado los retos y siempre voy poniendo del 100%, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Qué bueno, Edgar. Gracias, Edgar. Y también nos acompaña nuestra amiga Noelene Ventura Canaviri. Noelene, gracias por estar acá. ¿Y a qué te dedicas, Noelene? Hay algunos amigos que ahí quieren conocerte. ¿Cuál es el área que te dedicas? Muchas gracias a ti, más bien, Pablo, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Yo soy contadora de profesión, trabajo en la Universidad Adventista de Bolivia como jefa de recursos humanos. Okay. Y dentro del área de la iglesia, ¿cuál es tu cargo que tienes? Este año es una bendición para mí apoyar en el Ministerio Joven como directora del Club de Jóvenes. Qué bueno, estás entonces al frente directo con los jóvenes. Y bueno, también nos acompaña un amigo que ya debe ser conocido, pero también se va a presentar, y es nuestro amigo Omar Limanchi. Omar Limanchi. Estoy contento de estar aquí en tu programa, Pablito. Muchas gracias por la invitación. Ahora estamos trabajando con el Ministerio Joven y también con los colportores, publicaciones. Qué bueno, Omar, gracias, de verdad. Es muy provechoso tenerte y siempre compartir contigo la lección. Muchas gracias. Okay. Y bueno, amigo, donde tú estés, por favor, acompáñanos en una oración, porque es importante que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y conduzca esta lección. Así que yo voy a invitar a Noelene para que ella nos pueda dirigir en una oración. Querido buen Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos por la oportunidad linda que tú nos regalas de poder abrir tu palabra. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre esta tu palabra, Señor, y que muchas personas puedan escuchar tu voz. Gracias, Señor, por esto. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Ahora nos toca desarrollar el marco histórico de la lección, así que nos vamos con nuestro pastor. Hola amigos, en esta oportunidad nos toca hablar de un fruto que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida, y es la obediencia en la vida cristiana. Durante este tiempo hemos ido viendo las grandes maravillas que puede producir Dios en el hombre. En realidad son milagros. Y por eso una de las cosas que el hombre cristiano necesita en su vida es la obediencia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a los cristianos que obedecen y no obedecen.
1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Qué interesante el texto. A veces nosotros pensamos que el hombre natural son simplemente personas que no conocen a Dios, personas que están muy alejadas de Dios, que nunca han escuchado de Dios. Pero cuando nosotros tratamos de ver a qué tipo de personas se está dirigiendo el apóstol Pablo, se está dirigiendo justamente a cristianos. ¿Y cómo puede haber cristianos que pueden ser naturales y no conocen lo que el Espíritu trata de decir? Sí, lo que pasa es que el hombre natural puede ser también una persona que culturalmente es cristiana desde niño o pasa por su vida muchos años dentro de la iglesia. Si esto pasara, entonces este hombre natural simplemente es un hombre, una persona formalista, una persona que practica y cree, pero no entiende todo lo que hace. Se expresa en adoración, se expresa en doctrinas, en costumbres. Todo puede llegar a ser formalismo dentro de su vida cristiana. Y entonces, más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 15 dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense, el hombre espiritual es un hombre transformado. Es un hombre que ha aprendido a entrar en comunión con Dios cada día. Estudia su Biblia todos los días. Ora a Dios. Y como producto de eso hay un arrepentimiento diario en su vida. Pero mucho más, producto de eso, tiene una vida de obediencia a Dios, continua, sin que sea una carga para él. Y es parte de su vida la obediencia, porque quiere hacer la voluntad de Dios en su vida y el Señor lo bendice. Mis queridos amigos, todos queremos ser hijos obedientes de Dios, pero ese es un fruto del Espíritu Santo. Seguimos con la programación en este momento. Agradecemos al pastor porque ya está enmarcado nuestro límite de estudio referente al marco histórico. Ahora, quiero invitarte a que busques en tu Biblia 2 Corintios 10, 4 al 5. Por favor, anda, busca tu Biblia y acompáñanos porque es necesario que tú estés con tu Biblia para confirmar lo que nosotros estamos hablando. 2 Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Omar, hay una historia ahí que quiero que lo compartas, por favor, con los que nos están escuchando, nos están viendo, referente a este reavivamiento que hubo en Gales. 1904, centro minero, Gales, ¿no? Generalmente los mineros eran groseros, los términos que usaban eran muy pesados. Incluso los animales de carga solamente obedecían a gritos, a palabras groseras. Pero cuando llegó el reavivamiento en el año 1904, con algunos predicadores, dijeron, vamos a hacer el reavivamiento. Se empezó a orar. Los frutos fueron a los 6 meses. Qué interesante. Todo cambió. Los mineros ya no eran groseros. Las cantinas se cerraron. Todo cambió. Incluso los animales estaban confundidos porque esperaban grito, esperaban que den órdenes con términos muy groseros. No obedecían. Y cuando fue el reavivamiento, interesante que el reavivamiento influyó hasta en los animales después de esto, ¿no? ¿Cómo es el reavivamiento? Realmente es lindo. ¿Por qué hablamos del reavivamiento? Porque alguien estaba muerto, tiene que revivir. Tiene que revivir. Ese pueblo estaba muerto. Pero cuando llegó, los misioneros revivieron. Fueron a un reavivamiento y fue una grande bendición. Ok. Y Edgar, ¿cuántos alumnos tienes en tu institución que diriges de director? 140 alumnos. 140. Y dentro de esa educación adventista también hay indisciplina de los chicos,
quizás ahí los alumnos hacen alguna cosa que no está dentro de los principios. ¿Eso también es una realidad? Muchas veces. Bueno, como jóvenes, casi, vamos a hablar de porcentaje, del 100% de los alumnos, solo tenemos un 30% que son adventistas y el resto no. Y nosotros analizando el resto de dónde viene, dónde viven y cómo vinieron al colegio. Y ahí se necesita un trabajo, que es un reavivamiento. ¿Y qué tipo de reavivamiento? Porque si nosotros vemos, hay varios tipos de reavivamientos, pero a nosotros como colegio lo que nos interesa es un reavivamiento espiritual y estamos en una lucha. Sabes, Edgar, me gustó esa parte porque a veces los jóvenes piensan que el reavivamiento no, son solo para los líderes de la iglesia, ellos que están dirigiendo, los pastores, bueno, ellos. Pero nosotros como jóvenes no necesitamos de esto. No sé hasta qué punto esto es cierto, Omar. Incluso creo que con los jóvenes es donde es el reavivamiento, ¿no? Porque ellos son la fuerza en el colegio, la fuerza en la iglesia, en la casa. Los jóvenes es el motor, mueve todos los jóvenes. Entonces, nosotros como iglesia deberíamos de pensar en ir, como dice el profe, ¿no? Ir al reavivamiento con nuestros jóvenes, para que la fuerza de la iglesia, la fuerza en la casa, todo sea una grande bendición. Sea una grande bendición. Ok, Omar. Y Noelene, tú nos comentabas que eras directora del Ministerio Joven de tu iglesia, el club de Coordinadora jóvenes. general. Coordinadora general. Sí, además antes de obtener este cargo como coordinador, que fue una bendición para mí, yo estaba también con mi iglesia como directora, ¿no? Y ahí yo vi la importancia que tienen los jóvenes dentro de la iglesia. Ellos tienen muchos proyectos, tienen muchas ideas, y ahí es cuando nace, ¿no? Nace el reavivamiento en ellos, ¿no? Porque ellos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y es muy lindo porque el Señor está ahí detrás del Señor. Toca los corazones de estos jóvenes, toca los corazones y ellos hacen grandes cosas, y eso es muy lindo, es una linda bendición ver testimonios, ver jóvenes trabajando, jóvenes motivados. Justo hoy estábamos participando con el pastor también de un campamento, aprovechando, ¿no es cierto?, el tiempo libre de los jóvenes, 128 jóvenes reunidos en un campamento, con todas las ganas, con toda la energía, cantando, escuchando seminarios, y es muy lindo ver eso, que nuestros jóvenes de nuestra iglesia se van preparando para que cuando lleguen esos últimos días ellos trabajen, ellos también puedan proclamar nuestra ideología. Sí, Omar. Pablo, tal vez alguna cosa, ¿no? Para poder entender del reavivamiento, primero tengo que entender que yo estoy muerto, tengo que revivir. Y hay muchas cosas que lamentablemente me alejan de Dios, y estar lejos de Dios es estar muerto. Puedo tener economía, puedo tener fama, puedo tener dinero, ningún problema. ¿Pero de qué sirve? Entonces yo necesito un reavivamiento, necesito revivir, tengo que vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que la lección ahora nos va a ayudar mucho. Ok. Y Edgar. Mira, para hablar de reavivamiento, primeramente, tenemos que ir a la primera persona, yo. Tengo que hacer un autoanálisis de mi vida. 2, una autocrítica, ¿cómo estoy? Y una autorreflexión. Viendo esos 3 puntos, me va a llevar a un reavivamiento eficaz, 100%. Edgar, sabes, tocaste un punto muy interesante, porque a veces los jóvenes nos gusta seguir de alguna influencia, ¿no? A la mayoría. Si la mayoría se va a la piscina, vamos todos. Pero qué importante lo que tú dijiste, ¿no? De decir personalmente, joven, agarrarse la conciencia y decir, en el nombre de Dios, yo tengo que reavivarme. Esto es verdad, ¿no, Omar? Sí, solo que cuando somos jóvenes, empezar a analizar nuestra vida, a veces es complicado, ¿no? Porque no queremos que nadie nos diga nada. Pero qué grande es Dios, que a veces permite que pasemos momentos difíciles para empezar a analizar mi vida, ¿no? Como decía el profe, los 3 puntos. Y a veces las dificultades que pasamos en nuestra juventud muchas veces son una bendición, porque esa bendición nos lleva a un reavivamiento. Y a veces la única forma para ir a un reavivamiento es que Dios permita que algo nos pase para ir a un reavivamiento. Y la obediencia, porque el reavivamiento te lleva a la obediencia.
Okay. Y también, a modo de introducción, la lección habla de una historia, ¿no? De una mujer que llegó a la iglesia adventista, pero en la iglesia adventista no se vio eso de ese sensacionalismo de moverse, de enfatizar el Espíritu Santo, que los milagros, que aquí. Y luego habló con el pastor y le dijo, mira, parece que aquí en la iglesia adventista no se está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esto, Noelene? La verdad, cuando yo leí esto en la lección, esta historia, me sorprendí mucho, ¿no? Y es una realidad. Hay muchas iglesias que piden el Espíritu Santo, así lo llaman, ¿no? Y ellos piensan que se manifiesta con, no sé, que sana milagros, a los ciegos, ¿no es cierto? El don de lenguas. El don de lenguas también, que es muy cierto. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Ya que el Señor se manifiesta a través de milagros, tocando, transformando vidas, tocando corazones. Y ese es el milagro maravilloso que solamente el Espíritu Santo puede realizar. ¿Tú ya pensaste cuál es la mayor evidencia de tener el Espíritu Santo dentro de nuestra vida? Después del corte hablaremos sobre estas evidencias. Ya estamos de regreso. Continuamos con más de Código Abierto. Muchísimas gracias a ustedes por estar bien atentos junto al espacio de preguntas, porque es un espacio, este espacio dedicado para ustedes, para que ustedes puedan, sobre todo, hacernos llegar las preguntas, las dudas, porque queremos contestar a todas las interrogantes que ustedes tienen acerca del tema del día de hoy. El tema del día de hoy, Anita, y a todos los que están en casa asistiendo al programa, es obediencia, el fruto del reavivamiento. Bueno, y nos han llegado preguntas, Anita. Bastantes preguntas nos han llegado en esta ocasión y por lo tanto, tal vez una de estas preguntas sea la que usted envió en este momento. Por lo tanto, vamos a contestar todas las preguntitas que nos han llegado en esta ocasión. Para ello, queremos recordarles a aquellos amigos que tal vez desconocen dónde pueden escribirnos, que tenemos nuestras redes sociales que están totalmente habilitadas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. En Facebook, Anita, estamos como Nuevo Tiempo Bolivia. Y en Twitter estamos como @NuevoTiempoBol. Súper sencillo, fácil para que nos adicione ahí y nos mande sus preguntas. Además, si usted tiene acceso a internet, recuerde visitar www.nuevotiempo.org y puede acompañar Código Abierto a través de la internet. Muy sencillo. Por lo tanto, ¿qué te parece, Dilciane, si comenzamos leyendo la primera pregunta que nos llegó el día de hoy? Aquí dice, ¿cuál es la mayor evidencia de una vida llena de espíritu? Wow, llena del espíritu, sin duda. ¿Cuál será la mayor evidencia? ¿Cómo se demostrará, no? Vamos a conocer esto más adelante. Otra preguntita también muy interesante, Dilciane, dice, ¿cómo puedes saber si estás realmente lleno del Espíritu Santo? ¿Será que se nota? ¿Habrá alguna diferencia? Vamos a conocer más adelante. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es el costo de la fidelidad de Dios? ¿Será que hay costo, Anita? Vamos a ver, ¿pasará algo cuando somos fieles a Dios? ¿Habrá algunas consecuencias tal vez por ahí? ¿O algún beneficio? O algún beneficio, en fin, vamos a conocer también esto más adelante. Otra preguntita muy buena, por cierto, dice, ¿cómo podemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Porque muchas veces no escuchamos o no sabemos. Ese corazoncito duro, ¿verdad? Claro. Así que vamos a saber más adelante. Muy buena. Bueno, aquí también llega otra pregunta. ¿De qué maneras mi corazón se reaviva cada día con el Espíritu Santo? Wow, muy buena. ¿Cómo vamos a conocer más adelante? Así que por lo tanto le invitamos para que usted no se separe. Otra pregunta dice, ¿de qué manera mi vida puede reflejar el poder renovador del Espíritu Santo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Vamos a anotar estos puntos interesantes si usted está prestando mucha atención a nuestro programa del día de hoy. Por lo tanto, preste más atención aún, tome notas si tiene la posibilidad de poder recurrir tal vez a algún librito, algún cuaderno, alguna lapicera para registrar lo más sobresaliente de este programa del día de hoy. Por lo tanto, no se olviden, nuestras redes sociales están habilitadas. Facebook estamos como Nuevo Tiempo Bolivia y Twitter @NuevoTiempoBol. No se olviden y no se separen de su programa.
Agradecemos el espacio de Anita y Dilcy porque hacen posible que nosotros podamos recepcionar tus preguntas y de alguna otra manera poder ayudarte en responderlas. Y sabes, había ahí una pregunta que decía, ¿cuál es la mayor evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Será que yo tengo que hablar en lenguas, tengo que profetizar, tengo que sanar, tengo que tener alta expresión referente a esto? Edgar, ¿esto es cierto? ¿Qué evidencia yo tengo del Espíritu Santo? Mira, yo te voy a contar una experiencia mía. Estoy dentro de la iglesia 13 años. 13 años. Pero antes de estar dentro de la iglesia, me invitaron a la iglesia Cristo Viene. Era una vigilia. En esa vigilia yo me senté en el último piso, al segundo piso, no la segunda planta. Cuando el pastor viene y empieza y dice, el Espíritu Santo, empieza a tocar todo. Pero yo tuve esa curiosidad, decir, ¿será cierto eso cuando se toca y empieza uno a sacudirse? Mira, yo me fui delante, él me miró, yo decía, ya me va a tocar, pero tocó al que estaba a mi lado. ¿Se pasó? No. Me hice paso para llegar de vuelta delante de él, porque ya pasó, había bastante gente que estaba esperando. Cuando yo le miré, él me miró, pero no me tocó. Y cuando él puso su mano, me va a tocar, pero tocó al que estaba detrás. Yo dije, no, esto es un fraude. Y cuando yo conocí la iglesia y cuando yo estudié teología, yo ahí entendí acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y muchos jóvenes tal vez se dejan llevar por la emoción. Uno dice emocionado, tengo el Espíritu Santo, pero Jesús dice bien clarito, el corazón es engañoso. Cuando Jesús dice el corazón es engañoso, se refiere a los sentimientos. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta que el Espíritu Santo está en una persona o está en mí? Es en mi actitud y en mi forma de pensar. Todo tiene que ser diferente. Tengo que ser una carta abierta al mundo, ¿no? Okay, Omar. Es interesante lo que menciona el profe, ¿no? Cuando habla acerca de los sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros y el diablo también utiliza. La gente que cree que cuando viene el reavivamiento, bueno, tengo que cambiar mi voz suavecita, mi forma de actuar, etcétera. No era un reavivamiento verdadero, ¿no? O hay hermanos que vienen y dicen así, óramelo, pastor, porque no siento que mi oración llega ni al techo, o no siento que es. Yo le digo, hermano, la oración no es sentimiento. El reavivamiento no es sentimiento, el reavivamiento es acción, el reavivamiento es obediencia. No es que yo tengo que sentir, y si siento o no siento, estoy reavivado. Si siento o no siento, Dios escucha la oración. Así sienta o no sienta la persona, Dios escucha la oración, ¿no? El sentimiento, como decía el profesor, es peligroso. Y el reavivamiento no es sentimiento, es una realidad. Y eso es lo que pasó con Pedro, ¿no? Sí, justo ahí vamos a analizar un poco la historia de Pedro, cómo fue su vida antes de la cruz, después de la cruz y el Pentecostés. Así que vamos ahora con Pedro, la reacción de Pedro antes de la cruz. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos, diciendo, no sé lo que dices. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban ahí, este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo, él negó, esta vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, en verdad, tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Qué experiencia, bueno, un poco peculiar de Pedro, ¿no? Porque a un tiempo atrás, no, Dios, no te voy a negar, ¿no? Y una expresión comúnmente como jóvenes, ¿no? Señor, sí, te voy a servir, sí, Señor, vamos, ¿no? Emoción. Mira, si nosotros analizamos la vida de Pedro, Pedro estuvo con Jesús durante 3 años. Pedro vio los milagros.
al vivo y al directo. Así es. Y miren, Pedro, al ver todas esas cosas hermosas que Jesús hizo con las multitudes, Pedro no tenía todavía ese cambio. No había. Pero Pedro estaba convencido. Estaba convencido de Jesús, que era hijo de Dios, pero no estaba convertido. Una cosa es estar convencido, pero otra cosa es estar convertido. Que ese convertimiento es el reavivamiento. Ok, muy buena. Edgar, ahora sí vamos a después de la resurrección. A ver, ¿cómo fue la actitud de Pedro después de la resurrección? Este Pedrito es interesante, ¿no? Mira lo que dice aquí Pedro, después de la resurrección, capítulo 21 de San Juan, el versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba pasando ahí, Omar? ¿Qué significa eso de Pedro, de Jesús, ese encuentro de decirle 3 veces, ¿no? ¿Me amas, me amas? ¿Por qué esto? Pedro tenía que entender, no era esa emoción, porque es fácil decir: me amas, sí, te amo. Y Jesús no está detrás de los sentimientos, de las emociones, como pasa en algunos lugares, en algunas iglesias, ¿no? La gente grita y crean emoción. No, pero Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Es como que un poquito piensa, razona. ¿Me amas? Lo haces con el corazón y le pregunta 3 veces. Y en las 3 veces Jesús le da, dice: apacienta mis corderos, la primera vez, ¿no? Luego dice: pastorea. Vas a apacentar, llévales a un lugar, predica, ahora vas a pastorear. Y al final le dice, ¿no? Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le da un encargo. Un break interesante quiero comentar acerca de uno de mis colportores. El colportor cuenta la historia de que llegó a una casa a colportar y la señora le dice: yo no quiero a su iglesia, en su iglesia no hay el Espíritu Santo, ahí yo no siento la presencia de Dios y aparte no se sacan los demonios. Y el colportor queda tranquilo y le dice, ¿no? Sí, señora, le dice, en mi iglesia nada de esas cosas sucede, tienes razón, no sacamos demonios, porque en mi iglesia no está el demonio. Si estuviera el demonio tendríamos que sacarlo, pero como no está, no hay nada que sacar. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No es emoción, no es que yo tenga que sentir. Lo que decía el profesor al principio, mi vida tiene que demostrar el reavivamiento. Perfecto, qué bueno. Y ahora sí, vayamos a analizar ahora después del Pentecostés, otra vez el Pedrito. Hechos 5:28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Es muy interesante el cambio que tiene Pedro. Primero es un Pedro desconfiado, un Pedro que quizá no tenía claro sus sentimientos, un Pedro emocionado, ¿no? Sin embargo, después de todo este proceso, Pedro experimenta el reavivamiento. ¿Y bajo qué? Y las Sagradas Escrituras es muy claro, la obediencia. Y esto es muy importante, Pablo. Y permítame contar algo muy breve y corto. El Señor es tan milagroso. Cuando uno es obediente, Él derrama sus bendiciones. Yo estaba postulando para una maestría en la UPB y yo quería obtener una beca y solamente era en sábado el examen. Estaba muy preocupada, oré mucho a Dios. Fui a hablar allá con el director de la carrera y me dijeron, no podemos postergar, es sábado. Si usted quiere optar por esa beca, tiene que venir en sábado. Oré mucho, oré bastante y el Señor respondió.
Pasó algo, los docentes que tenían que tomarle el examen no estaban en sábado, retrasaron su vuelo, ellos estaban en domingo. Y yo tuve que dar el examen en domingo. Y gracias a Dios yo obtuve esa beca porque yo fui fiel. El Señor premia a los hijos que son fieles. Y Pedro experimentó eso. Pedro fue obediente. Y no solamente cambió la vida de Pedro, sino la vida de muchos hombres, porque él predicaba. Sabes, Noelena, le diste en el blanco, creo, porque mencionabas esa experiencia que un joven puede vivir, experimentar, cuando uno es obediente, ¿no? Edgar, no sé si tú también animas, en el colegio, es adventista, pero de seguro tienen algunos chicos ahí y hay algunos jóvenes, quizás nos están escuchando, nos están viendo, que tienen ese dilema de la obediencia. Porque pienso, como Noelena dice, la obediencia tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser siempre obediente a pesar del costo y de lo que venga a ocurrir? Mira, en una reunión de directores, el técnico de la distrital me dijo, Carreño Ortuño tiene que participar en las Olimpiadas Científicas. Yo le dije, no hay ningún problema. Que no sea sábado, yo con mi colegio participo, estamos presentes. Pero resulta que era sábado y el distrital o el técnico de la distrital viene al colegio. Me dice, señor director, le voy a pedir que sus alumnos participen este 11 de mayo, que quedó sábado. Le dije, no puedo. Por favor, yo lo voy a ayudar en lo que usted quiera, pero quiero que participe porque este colegio años anteriores nos hizo quedar bien en las Olimpiadas Científicas. Yo le dije, está en sus manos. Usted puede cambiar de día. Si no cambia de día, no participamos. ¿Por qué? Me dijo, nosotros obedecemos. Bueno, voy a ver qué hago. Los alumnos vinieron. Queremos participar, queremos ir a dar examen el sábado. No, acá nosotros obedecemos. Lo que dice la Biblia lo vamos a cumplir, ¿no? Ahí podemos ver que el colegio queremos que haya un revivimiento. Y primero está con la obediencia de la palabra de Dios. ¿Ya te has puesto a pensar cuál es el costo de la fidelidad? Después del corte, seguiremos hablando sobre este punto muy importante. Ya estamos de regreso. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo 2 teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone. Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas, salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material. En el caso del iOS tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va a instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono, escritos Elena G. White, y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar y fortalecer nuestro estudio.
en este trimestre estamos estudiando reavivamiento y reforma. Y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. Ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. ¿Ya pensaste cuál es el costo de ser fiel a Dios? Y en el Nuevo Testamento hay una extraordinaria historia. Por favor, Omar, coméntanos sobre esa historia. Esteban. Y lleva el mismo nombre de mi suegro, ¿no? Yo le digo Esteban Dido. Así que vamos a hablar de Esteban. Esteban hace una cosa interesante, Esteban, ¿no? Los discípulos de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo, los cristianos de aquel tiempo dicen, vamos a elegir un diácono. Y dan las características. Y ubican a Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. Inclusive la Biblia menciona el libro de Hechos, capítulo 3, versículo el 9. Es interesante el versículo 9 lo que dice. Me dice, entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Qué increíble, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Creo que tocarlo a Esteban debe ser temblar, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo. Qué tremendo debe ser Esteban. Pero Esteban se caracterizaba como Pedro, ¿no? Pedro le dijo, voy a obedecer primero a Dios antes que a los hombres, desafiando a los humanos. Y aquí hace lo mismo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, como que empieza a desafiar muchas cosas, porque el objetivo de Esteban era llevar muchas personas a los pies de Jesús. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno está reavivado, uno tiene fuerza, está motivadísimo para poder hacer grandes cosas. Y eso es lo que pasaba con Esteban. Y tuvo sus consecuencias. Y la consecuencia fue triste, ¿no? La muerte. El capítulo 7, el versículo 55, la palabra de Dios menciona esta triste realidad, ¿no? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies. Un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece ya en escena, ¿no? Ahí aparece el otro hombre que también va a estar lleno del Espíritu Santo. Pero este Saulo que aparece aquí cree que está haciendo bien las cosas. Saulo él cree que está haciendo para Dios el trabajo, eliminando a ciertos cristianos. Pero enseguida vamos a ver cómo él se encuentra con Jesús y ahí experimenta un reavivamiento y el reavivamiento Pablo empieza a hacer grandes cosas. Ahora, Omar, me puse a pensar cuando vemos el castigo, Yegar y Noelene, me parece que aquí como que estamos, entre comillas, desanimando a los jóvenes a ser fieles porque va a llegar un momento en que, bueno, va a tener que tener una consecuencia tremenda. Pareciera, ¿no? Sin embargo, es muy importante que entendamos que el Señor siempre es fiel para premiar a sus hijos obedientes. Y hay muchas historias lindas en la Biblia, muchas promesas maravillosas que aseguran aquello. Entonces, el único secreto, si se podría llamar así, un secreto, es obedecer a Dios y todas las cosas
A los que aman a Dios, hay un versículo muy lindo que me gusta, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Edgar, se me viene a la mente la historia, bueno, la frase de esta escritora cristiana, Elia de White, cuando dice que los jóvenes tienen que tener una fe aunque se desplomen los cielos, ¿no? ¿Esto implica que un joven puede llegar a consecuencias tremendas por la causa de la palabra de Dios? Yo creo, viendo las circunstancias donde se encuentra el joven, ¿no? Y acá lo que mencionaba el pastor, había un joven, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso conocía la iglesia. Como muchos jóvenes, estamos dentro de la iglesia. Vivimos dentro de la iglesia. Conocemos la Biblia de tapa a tapa. Hasta hemos ocupado cargos como director de Conquistador, director. Pero nos falta ese reavivamiento. Pero ¿cuándo pasa ese reavivamiento? Miren, si nosotros vemos la Biblia, hay muchos que seguían a Cristo, pero no tenían ese reavivamiento. Y hay experiencias donde esos hombres tuvieron ese reavivamiento. El caso de Pedro, como hemos acabado de estudiar. 2, Nicodemo. Era un doctor en teología, pero le faltaba ese reavivamiento. ¿Cuándo se convierte Nicodemo? Cuando ve a Jesús en la cruz. Y Saulo, camino a Damasco. A veces, ese cambio en el joven puede ser con una desgracia o no, o puede ser camino a la universidad, camino al colegio. Y así como decía, ¿cuándo el joven encuentra? Cuando el joven entra a una madurez espiritual. Ahí pasa el reavivamiento. Una cosa interesante lo de Esteban, ¿no? Cuando Esteban tuvo el reavivamiento y el Espíritu Santo, fue obediente, predicó, aceptó el llamado, obedeció al llamado, fue obediente hasta el final. Él fue obediente y tuvo que tal vez llegar hasta la muerte, algo extremo que fue por su obediencia, ¿no? Su obediencia. Él obedeció a Dios. Dios le mandó a predicar. El Espíritu Santo estaba con él, predicaba y predicaba y predicaba. Entonces su obediencia lo llevó. Ahora, ¿cuál va a ser la recompensa para él? Él dice que vio a Dios. Interesante, ¿no? La hermana Juay comenta de que cuando ya lo apedrearon a Esteban, ya no sintió, porque Dios retiró ya su espíritu. Ya no sintió ni una piedrada ya. Entonces a veces nosotros como jóvenes nos preocupamos que en el tiempo del fin la persecución va a ser dura, triste, fuerte. No. Evento de los últimos días dice que va a ser una bendición. Porque va a estar con nosotros el ángel. Dios va a estar con nosotros. Mira aquí en lo de Esteban, ¿no? Ni siquiera sintió una piedrada. Porque dice que Dios recogió. Ahora en el tiempo del fin los ángeles, el Espíritu Santo van a protegernos. Y va a ser de gran bendición. En los días finales ya estamos viviendo, se viene ya Cristo, está muy cerquita y es una alegría. Pero muchos no estamos preocupados. No, cuando uno es obediente, tranquilo. Dios protege, Dios manda a sus ángeles cuando uno es obediente. Y la obediencia siempre trae buenos frutos, bendiciones. La obediencia, clave. Ok, Omar. Y saben, cuando Saulo cae del caballo, la luz se aparece Cristo hablando, porque me persigues, él queda ciego, ¿no es así? Y luego cuando va a Damasco, viene un profeta, ¿no? ¿No es así? Ananías viene rápidamente para estar allí con él. ¿Y a qué se refiere esto, Noelene, Omar, Edgar? ¿A qué se refiere esto de cuando viene el profeta de Dios para hablar con Saulo? Mira, yo creo que aquí se sorprende Ananías cuando Dios le muestra en un sueño, donde le dice, Ananías, tienes que ir a tal lugar. Hay un hombre. Pero ahí Ananías se sorprende. Pero Señor, ¿estás seguro? Tú sabes, Señor, que es
hombre hace daño a tus hijos. Pero Dios lo vuelve a decir. Ese hombre es un instrumento. Imagínate, ¿no? La cara de Ananías, porque él, me imagino que sabía lo que pasó con Esteban y de todas esas trágicas, ¿no? Solo que Ananías estaba, Señor, pero ¿cómo quieres que vaya donde Saulo? No, por favor, Dios, no me mandes porque él mató mucha gente. Yo no quiero ir para allá. Pero Jesús le dice en el capítulo 9, versículo 15, algo muy interesante. Le dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice, yo lo escogí a Pablo, es hombre escogido, lo he separado. Él tuvo un reavivamiento y la palabra de Dios en el versículo 9 menciona que los 3 días que Pablo estuvo ayunando, no comió ni bebió, dice que estuvo orando para entender su misión. Y su misión de Pablo no fue muy fácil, ¿no? Porque Pedro predicó a los judíos cristianos, los judíos sabían de Dios, pero Pablo tenía que predicar ¿a quién? A los gentiles, aquellos que no querían saber nada de Dios, a los ateos. Tarea difícil. Y él cambió muchas cosas, ¿no? Cambió su vida, el reavivamiento, la obediencia. Él dijo, Señor, le mandó, tu ministerio es gentiles. Dijo, pero Señor, no puedo ir porque duros son, no creen en nada. ¿Cómo voy a hacer esto? No, obedeció y fue. Y el Espíritu Santo estuvo con él. Perfecto. Y ahora, ¿saben? Entonces, el Espíritu Santo llama a todas las personas y está constantemente llamando, ¿no es así? Pero Nolena, hay un versículo allí que tú tienes que me gustaría que lo leas y lo compartas. Está en Hechos, ¿no? Hechos 26, 28. Por favor. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Después del gran cambio que Pablo tuvo gracias a Dios, ¿no es cierto? Él empezó a experimentar una nueva vida, un nuevo ministerio. Él realmente convirtió a bastantes personas. Su ministerio fue extenso, ¿no? Y todo cambió el mundo incluso, no solamente la vida, el mundo entero. Y ahora nosotros hablamos mucho de Pablo como un gran evangelizador. En nuestros tiempos sería un gran evangelizador, ¿no? Porque él en sus primeros años de ministerio, él hacía milagros, ¿no? Y ahí pasaba, ¿no? Lo de Agripa, que hasta este rey con un corazón duro dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, Edgar, esta palabra de por poco me persuades, pienso que el Espíritu Santo estaba llamando a ese rey a través de Pablo, ¿no es así? Y comúnmente como jóvenes, cuán tibios somos, ¿no? Ya está bien, sí, por poquito, ¿no? Por poquito voy a aceptar, me falta aceptar el llamado de Dios. Un mesecito más me voy a preparar para entregar mi vida a Cristo. Esto es una realidad, me parece, ¿no, Edgar? Eso es la realidad que muchos jóvenes vivimos. Pero cuando ahí el rey le dice, por poco, yo creo que aceptó ese mensaje. Sí. Pero el egocentrismo no lo permitió abrir su corazón. Así como dice, y Jesús dijo, yo estoy en la puerta de tu corazón. Mira, en la puerta. Y si nosotros vemos una puerta, la puerta por dentro tiene el cerrojo para abrir, pero por fuera no tiene. ¿Te imaginas si tuviese un cerrojo por fuera? Jesús no necesita permiso. Entraría. Pero acá Jesús dice, tú decides, pero yo estoy en la puerta del corazón. Si tú abres, yo entraré. Es lo mismo que estaba pasando con el rey de Agripa. Jesús o el Espíritu Santo estaba en la puerta de su corazón. Pero acá él dice, por eso dijo, por poco. Él aceptó, pero el egocentrismo. Ok, Edgar. Y Omar, esto creo que está tan latente en los jóvenes de no querer aceptar, ¿no? El llamado, porque a veces tienes la presión y estás en una universidad quizás que no es adventista y tienes la presión de los amigos, de demás, y de mostrar a otros, de contarle a ellos, ¿no? De, bueno, yo soy adventista, mira, yo el sábado, como que es una barrera, ¿no? Es interesante que a veces como jóvenes, cuando estamos con un grupo de amigos que no son de nuestros principios, de nuestra misma fe,
nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Entonces entro en la conversa común y corriente de ellos, porque tengo vergüenza. Pasa que el Espíritu Santo dice que está, la hermana Joy comenta, ¿no? Dice, el Espíritu Santo está descendiendo a la tierra buscando en quién ingresar, pero está rebotando de muchos corazones. Está rebotando de muchos corazones, porque no hay un reavivamiento. No hay un reavivamiento. Es posible que en algunos corazones quiera entrar, como dice el profesor, toca la puerta, quiero entrar, pero no, nosotros no le permitimos que entre. Podemos estar dentro de la iglesia, pero no hay nada, ¿no? Podemos estar vacíos. ¿Por qué es esto? Mi comunión con Dios, ¿no? Volvemos al tema de la comunión con Dios. Ok. Ahora sí, Noelene, ya para ir concluyendo, la lección hablaba sobre la obediencia guiada por el Espíritu Santo. No sé si nos puede leer, por favor, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué expresión mayor de obediencia. Y es un lindo ejemplo, y el mayor ejemplo que nosotros tenemos, Pablo, es Jesús. Jesús vino acá a esta tierra humildemente. Y tal vez algo, ¿no es cierto? Dios desde un inicio ya lo mandó a él para que él diera su vida. Y eso es un caso pues extremo quizá, ¿no? Pero él obedientemente fue como oveja al matadero. Ok, ahora sí, Omar. ¿Cuál sería el resumen de la lección de esta semana? Me gusta la historia de Pedro, ¿no? Pedro era discípulo de Jesús, el profeta decía que estuvo 3 años, disfrutó. Cuando Jesús murió, bueno, antes de ser crucificado lo negó. Cuando Jesús murió, él volvió a su tarea anterior, que era ir a pescar. Y cuando está volviendo a su tarea anterior, Jesús se le aparece y le dice, vamos a tener un reavivamiento. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Pedro empieza a hacer el trabajo, ¿no? Trabaja Pedro. Y es lo que dice en Hechos 5:29, voy a obedecer primero a Dios, después a los hombres, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Queridos jóvenes, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios. Y lo que Dios necesita de nosotros es que tengamos comunión con Él. ¿Tenemos que ir a un reavivamiento? Sí, tenemos que ir al reavivamiento. ¿Y cómo voy al reavivamiento? Buscando a Dios la primera hora de cada mañana. Tus rodillas te van a llevar a los pies de Jesús y Jesús va a producir en ti un reavivamiento para que seas una bendición. Que Dios te bendiga. Es así, amigo, que es importante que nosotros como jóvenes seamos reavivados por el Espíritu Santo. Agradezco a Omar, agradezco a Edgar, agradezco a Noelene, que nos han ayudado aquí en el repaso de la lección. Nosotros nos reencontramos en el siguiente programa para hablar sobre la confesión y el arrepentimiento. Ya sabes, este tema lo veremos en el siguiente programa. Hasta la próxima, amigos, y que el Señor te bendiga. Guíame, te necesito en cada espacio de mi ser. Guíame, Señor, te necesito en cada paso que yo doy.